El día de hoy vamos a continuar con el cuarto programa de la semana denominado Indagamos sobre el equilibrio de la temperatura corporal. El propósito de esta actividad es formular preguntas y la hipótesis de indagación que relaciona variables, proponer procedimientos y recursos para verificar la hipótesis, obtener datos al realizar sus procedimientos y organizarlos en una tabla y una gráfica, analizar información y los datos obtenidos en la experiencia realizada para elaborar las conclusiones de la indagación y finalmente evaluar y comunicar la indagación en un registro de indagación. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Cuando hayamos elaborado un registro de indagación que tenga formulada la pregunta de indagación y la hipótesis de indagación que relacione variables, la propuesta de procedimientos y recursos para verificar la hipótesis, la organización de los datos en una tabla y una gráfica, el análisis de los datos e información y la elaboración de las conclusiones, finalmente debe tener la evaluación de la indagación realizada. Ahora, te describiremos las actividades que desarrollarás en este segundo programa. En primer lugar, analizaremos una situación problemática sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar una actividad física. Identificaremos la pregunta de indagación. Luego, identificaremos las variables y plantearemos la hipótesis. ¿Qué haremos luego, profesora Carmen? En segundo lugar, registraremos datos en una tabla y gráfica y analizaremos los datos e información de la indagación propuesta. En tercer lugar, elaboraremos conclusiones a la indagación, evaluaremos los procesos realizados y elaboraremos el reporte de indagación. Bien, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué creen que ocurre con la temperatura de nuestro cuerpo cuando realizamos actividad física? Conversa con el familiar que te acompaña y responde las preguntas en tu cuaderno. Vamos a recordar, estudiantes, el programa anterior de Ciencia y Tecnología sobre la regulación de la temperatura. ¿Recuerdan? Sí, profesora. Aprendimos que el cuerpo regula la temperatura mediante mecanismos internos. Por ejemplo, el de retroalimentación negativa, que se activa cuando el medio externo está frío o caliente. Si es frío, el cuerpo realiza actividades internas como la quema de grasa por el aumento del metabolismo celular, contracciones musculares a modo de escalofríos o mediante nuestros músculos para movernos e ir a un lugar más abrigado. Así es. Y por el contrario, cuando la temperatura corporal aumenta, por ejemplo, al realizar una actividad física, el hipotálamo ordena que se dilaten los vasos sanguíneos de la piel y la sangre, al pasar por ahí, irradia el calor al ambiente exterior, por ejemplo, al aire que nos rodea, y además se produce sudor, que al evaporarse ayuda a equilibrar la temperatura. Ahora, vamos a escuchar una situación que se presenta entre dos hermanos. Claudia y Benito viven en una comunidad rural de Huancayo. Ellos se van a pastorear sus ovejas todas las tardes a un campo de pasto natural que queda a unos kilómetros de sus viviendas. Cuando llegan con las ovejas, Claudia se pone a jugar, dar volantines, correr detrás de las ovejas y haciendo aspas de molino. Pero nota que su cuerpo se va calentando. Benito le dice que si sigue haciendo esas actividades físicas, su cuerpo se va a poner tan caliente que le dará fiebre. Claudia no le hace caso y sigue jugueteando. Pero a los 20 minutos, nota que su cuerpo efectivamente se pone caliente y nota mucho sudor en él. Ella se formula la siguiente pregunta. Si sigo jugando y ejercitándome, ¿puedo llegar a estar muy, pero muy caliente, como dice Benito, y me dará fiebre? ¿Qué piensan Lucía y Miguel sobre la pregunta de Claudia?
¿Qué piensan ustedes, estudiantes, que se encuentran en casa? Yo pienso, profesora, que el cuerpo de Lucía no se pone tan pero tan caliente. Como vimos en el programa pasado, el cuerpo debe regularlo. Yo creo, profesora Carmen, que ella se sentirá caliente, pero no le dará fiebre tampoco. Vamos a realizar nuestra indagación. Estudiantes, según la situación presentada, ¿qué características o variables podemos extraer de la situación? La actividad física. La temperatura del cuerpo. El nivel de sensación térmica del cuerpo. El tiempo que dura la actividad física. Estudiantes de tercero y cuarto, allá en casa, ¿qué variables pueden extraer de la situación? Anótenlas en su cuaderno u hojas recicladas. Ahora vamos a formular la pregunta de indagación. ¿Cuál podría ser esa pregunta? Yo sé, profesora. Sabemos que para formular la pregunta hay que relacionar dos características o variables. Entonces podría ser, ¿qué relación hay entre la actividad física y la sensación térmica del cuerpo? Lucía, pero si sabemos que las variables deben manipularse, medirse y controlarse, ¿cómo haríamos eso con la actividad física? ¿Podríamos realizar una actividad física todo el día o un minuto? Buena observación, Miguel. Entonces, reformulemos la pregunta sabiendo que debemos relacionar variables en las que una de ellas debe ser manipulada, la otra medida y otras deben ser controladas. ¿Cómo sería la pregunta, Lucía? Oh, profesora, entonces tomando en cuenta las indicaciones, podría ser, ¿qué relación hay entre el tiempo que se realiza una actividad física y el nivel de sensación térmica del cuerpo? Bien, Lucía. Estudiantes en casa, ¿qué pregunta de indagación han podido formular ustedes? Anoten su pregunta de indagación para continuar con todo el proceso. Y ahora, ¿qué continúa en la indagación? Lo que sigue, profesora, es definir las variables. ¿Y cuáles son? Yo sé, es la independiente, la dependiente y las intervinientes. Y en la pregunta, ¿qué relación hay entre el tiempo que se realiza una actividad física y el nivel de sensación térmica del cuerpo? ¿Cuál es? Bueno, ya sabemos que la variable independiente es la que el experimentador manipula. Así que nosotros en la pregunta manipulamos el tiempo. Entonces la variable independiente es el tiempo que se realiza una actividad física. Claro, vamos a colocar tiempos para que se realice una actividad física. Y la variable dependiente, profesora Carmen, vendría a ser el nivel de sensación térmica del cuerpo. ¿Y qué niveles podríamos establecer? Podría ser nivel estable o normal de sensación térmica corporal, nivel de generación de calor corporal y nivel de sudoración. ¿Por qué el nivel de sudoración? Eso lo vimos en el programa anterior, Lucía. Estudiantes que se encuentran en casa, ¿recuerdan ustedes qué mecanismos activa el cuerpo para regular la temperatura cuando se hace actividad física? Ah, ya recordé, genera sudor. ¡Exacto! Continuando con la indagación, ya tenemos la pregunta, sabemos las variables y ahora formulemos la hipótesis. ¿Qué hipótesis pueden formular ante la pregunta? ¿Qué relación hay entre el tiempo que se realiza una actividad física y el nivel de sensación térmica del cuerpo? Estudiantes que nos escuchan desde casa, ¿cuál es su hipótesis? Anótenla en su cuaderno u hojas. Yo propongo mi hipótesis. A mayor tiempo de actividad física, mayor generación de calor corporal. Yo también propongo mi hipótesis. A mayor tiempo de actividad física, nuestro cuerpo llegará al nivel de sudoración. Muy bien, Lucía y Miguel. Estudiantes que se encuentran en casa, anoten su pregunta de indagación, sus variables y su hipótesis. ¿Qué haremos ahora para continuar con la indagación? Tenemos que diseñar una experiencia para comprobar nuestras hipótesis. Así es, profesora, porque no sabemos si las hipótesis son válidas o no. Bien, entonces,
¿Qué podemos hacer? Para la variable independiente, que es el tiempo que se realiza una actividad física, podemos realizar una actividad física como saltar soga y ver un tiempo determinado, como por ejemplo 15 o 20 minutos. Bueno, siguiendo el diseño de la experiencia de Lucía, para la variable dependiente, que es el nivel de sensación térmica del cuerpo, podemos registrar los niveles que mencionamos anteriormente. Y que se sustentan en la información del programa anterior sobre los mecanismos de regulación de la temperatura del cuerpo, que son 1. Nivel estable o normal de sensación térmica corporal. 2. Nivel de generación de calor corporal. Y 3. Nivel de sudoración. ¡Genial, estudiantes! Vamos a continuar entonces con el control de las variables intervinientes. ¿Cuáles serán en esta indagación? Profesora, si está la actividad física como variable independiente y vamos a medir el nivel de sensación térmica del cuerpo por intervalos de tiempo, entonces una variable interviniente puede ser que la actividad física que realice sea una sola, es decir, de un mismo tipo. Y así como en las otras indagaciones, otra de las variables intervinientes podría ser el instrumento de medición, es decir, el reloj o cronómetro que utilicemos sea el mismo para toda la indagación. Ahora, ¿qué sigue en la indagación? El diseño de estrategias, profesora. Así es. ¿Y qué procedimiento podemos seguir? Anoten sus procedimientos, los que van a realizar para comprobar sus hipótesis. Sí, entonces quedaría lo siguiente. 1. Establecemos una actividad física como la de saltar soga. 2. Determinamos el tiempo en que realizaremos la actividad física de saltar soga, por ejemplo, en total serán 16 minutos. 3. Determinamos los tiempos en que registraremos la sensación térmica de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo registramos a los 0 minutos, 8 minutos y 16 minutos. Podemos utilizar una tabla de doble entrada de 4 filas y 4 columnas, dando como resultado 16 casillas en donde se escriba. En la parte superior de la tabla y a partir de la segunda columna hasta la cuarta columna, escribir el nivel de sensación térmica, que son: en la primera columna y a partir de la segunda casilla hacia abajo, escribir los tiempos en que se sienten dichas sensaciones térmicas, que son 0 minutos, 8 minutos y 16 minutos. Ahora vamos a realizar la actividad. Consigan un reloj y pónganse de pie, que vamos a realizar algunos movimientos suaves de calentamiento, como por ejemplo estirar tus brazos hacia arriba, a los costados. Tus piernas colócalas en cuclillas y luego estíralas. Respira, inhalando y exhalando lentamente. Ahora, responde la siguiente pregunta. ¿Cómo es la sensación térmica de tu cuerpo? Responde y anota en tu cuaderno y en la tabla con un aspa. ¡Bien! Ahora comienza a saltar soga. Pídele al familiar que te acompaña que te avise cuando llegues a los 8 minutos saltando soga. ¡Vamos a saltar! Luego de saltar la soga por 8 minutos, anota rápidamente. ¿Cómo sientes tu nivel de sensación térmica del cuerpo? Nuevamente, puedes marcar en la tabla los siguientes términos: estable o normal, generación de calor corporal y sudoración. ¡Bien! Continúa saltando la soga y ahora que tu familiar que acompaña tu proceso de aprendizaje cuente 8 minutos más y comienza a saltar la soga. Al finalizar los 8 minutos más, que en total han sumado 16 minutos, ¿cómo sientes ahora tu nivel de sensación térmica del cuerpo? Respira lentamente, inhala y exhala. Nuevamente marca en la tabla
un aspa en la sensación que has sentido. Anota tus resultados. Ahora, cuando termine el programa, realiza la experiencia. Vamos a continuar y ahora pasarás a una gráfica los resultados obtenidos. Yo utilizaré una gráfica de barras. Yo usaré un histograma. Cuando elabore mi gráfica deberé fijarme en cómo es la línea de mi gráfica, si sigue de manera ascendente conforme se realiza más tiempo la actividad física o no. Sí, yo también haré lo mismo. Muy bien, Lucía y Miguel. Cuando ustedes analicen los datos que han recogido producto de la experiencia, deben luego realizar lo siguiente. Van a comparar la hipótesis que formularon al inicio con los datos obtenidos y la información científica que obtuvieron en el programa de ayer sobre la regulación de la temperatura corporal. Ahora, con la indagación terminada, elabora tu reporte de indagación que considere las siguientes partes. La problematización de situaciones, donde se considere la formulación de la pregunta de indagación y la hipótesis de indagación que relacione variables. El diseño de estrategias para la indagación, donde se considere la propuesta de procedimientos y recursos para verificar la hipótesis. La obtención y registro de datos e información, donde se considere la organización de los datos en una tabla y gráfica. El análisis de los datos e información, donde se considere el cuadro comparativo y las conclusiones. La evaluación de la indagación, donde se considere las preguntas finales realizadas sobre la pertinencia del uso de procedimientos y materiales. En el reporte puedes considerar dibujos sobre lo realizado. Ahora, estudiantes de tercero y cuarto que se encuentran en casa, contesten las preguntas que se plantearon al inicio. Muy bien, estudiantes. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Profesora Carmen, yo he aprendido que nuestro cuerpo, cuando hacemos una actividad física como saltar soga, regula la temperatura con la producción de sudor, que ayuda a que se enfríe la superficie corporal. Además, hemos aprendido en los programas anteriores que también el cuerpo regula la temperatura mediante mecanismos de producción y pérdida de calor y de la retroalimentación negativa. También hemos aprendido que la energía y el calor que tenemos en el cuerpo provienen de las moléculas de glucosa que están contenidas en los alimentos energéticos como los carbohidratos, como el maíz que consumimos. Aprendimos que nuestro cuerpo regula esta glucosa mediante mecanismos como la producción de las hormonas insulina y glucagón, que segrega el páncreas y que hacen que en la sangre solo se encuentre 1 miligramo de glucosa por mililitro de sangre. Sí, la glucosa es importante para mantener nuestra temperatura y nos da energía para realizar actividades físicas, pero consumirlas en exceso hace que se deposite en nuestro cuerpo y haga que ganemos peso. Sí, Lucía. Por eso es que en nuestro plan de la experiencia de aprendizaje debemos considerar que el consumo sea adecuado dentro de una alimentación saludable. ¡Excelente, Lucía y Miguel! Estudiantes que se encuentran en casa, ¿qué aprendieron ustedes hoy? ¿Qué aportes al plan de la experiencia de aprendizaje pueden realizar? ¡Qué bien han trabajado hoy en todo el programa! Felicitamos ese esfuerzo y dedicación. ¿Cuál fue el propósito de este programa? Miguel, ¿lo recuerdas? Sí, profesora Carmen. El propósito del programa fue formular preguntas y la hipótesis de indagación que relaciona variables, proponer procedimientos y recursos para verificar la hipótesis, propone procedimientos y recursos para verificar la hipótesis, obtener datos al realizar sus procedimientos y los organiza en una tabla, analizar información y los datos obtenidos en la experiencia realizada para elaborar las conclusiones a la indagación,
evaluar y comunico mi indagación en un reporte científico. ¿Y cómo hicimos para lograr el propósito y responder la pregunta de indagación? ¿Qué acciones realizaste allá en casa, estudiante de tercero y cuarto? Guarda estas evidencias que has construido el día de hoy en tu portafolio, porque te servirá para el producto final de la experiencia de aprendizaje.